buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Guzmán. Yo soy residente de cardiología del Hospital Británico del último año, en planes de ser el próximo fellow de electrofisiología del hospital. Hoy voy a presentar un caso clínico de una mujer de 18 años, sin antecedentes clínicos ni quirúrgicos de relevancia, cuya única medicación habitual eran anticonceptivos orales. La muchacha estaba consultando a su neumonólogo desde hace unos meses por episodios de disnea ante esfuerzos. El mismo descartó asma y en uno de los relatos refiere palpitaciones de inicio y final brusco eh, de meses de evolución con el cuadro. En ese contexto la deriva a cardiología, en donde se le realiza un electrocardiograma. Su electrocardiograma en esa consulta se podía ver ritmo sinusal, un eje entre 60 y 70 grados, con un PR de 120 milisegundos, un QRS de cerca de 110 milisegundos, y compatible con imagen de bloqueo incompleto de rama derecha. Se le piden una serie de estudios, entre los que había un Holter. Este Holter evidenciaba una frecuencia cardíaca media de 80 latidos por minuto y un episodio de frecuencia cardíaca elevada máxima de 177 latidos por minuto mientras caminaba. La paciente tenía otras extrasistorias supraventriculares poco frecuentes, aisladas y sin otras particularidades el estudio, totalmente asintomático. En el ecocardiograma Doppler que se le realiza, llamaba la atención una leve dilatación de aurícula derecha y del ventrículo derecho con función conservada del mismo. También se podía ver una dilatación del seno coronario de 21 milímetros. El resto del estudio era normal. Se le realiza una prueba de esfuerzo. Llegó a muy buena capacidad funcional, cerca de 12 METs, y la prueba se detiene por la presencia de una arritmia que fue definida como TPS. Inicialmente tenemos este trazo. Después, buscando en la computadora, tenemos el mismo, pero de mejor calidad, en donde se puede ver que en los primeros latidos empieza a desaparecer la onda P y se vuelve aberrante, ensanchando el QRS. No sé si quieren comentar algo sobre este trazado. Si quieren les puedo ampliar B1 y D2. Bueno, lo primero que salta a la vista es la irregularidad, como decía, no sé si se escuchó. El QRS tiene mayor grado de bloqueo de... Y el hecho de ser irregular, bueno, me haría pensar por ahí en una fibrilación auricular. La verdad, no es común a esta edad. No me parece que sea una arritmia ventricular, si bien tiene un QRS un poco más ancho que el de base, porque no tiene en B6 tiene un RS mayor que 1, tiene imagen de bloqueo de rama derecha con RSR', me parece que es una aberrancia mayor de la rama derecha, nada más. Y bueno, y para mí es una fibrilación auricular, en principio. No sé, ¿qué opinan ustedes? No, estoy de acuerdo. El bloqueo de rama derecha es trifásico ahí en B1, o sea que bien de aberrancia. Tira el eje más a la derecha y en D1 se hace todo negativo. Y es ligeramente irregular. Siempre analizar trazados en pruebas ergométricas es un poco un dolor de cabeza, ¿no? Porque las líneas de base muy complejas, todo está en movimiento, así que
Aparte, algunas taquicardias paroxísticas, taquicardias auriculares, cuando comienzan pueden tener una cierta irregularidad. No sé si esto duró mucho o poco, ¿cómo fue? Digamos, ¿se mantuvo durante toda la prueba ergométrica con esto? Y ahí la taquicardia se detiene. Okay. O sea, no sé si se va a poder llegar mucho más lejos en una ergometría, es bastante difícil, me parece. Sí que, bueno, una taquicardia supraventricular, puede ser una fibrilación auricular, una taquicardia auricular. Una TPS a veces tiene algunas cosas irregulares. En fin. Bien. Perfecto. Con el fin de intentar inducir nuevamente la arritmia, se cierra. Sí. Más o menos escuché la parte eléctrica y habías hablado que tenía un seno coronario de 20 milímetros, así que eso da quizás pensar que puede haber algún grado de vena cava superior izquierda persistente cuando el seno coronario es hasta 10 milímetros, ¿no? Entonces hay que pensar en eso también. Sí. Bueno, con el fin de inducir una arritmia se realiza un estudio electrofisiológico con doble punción, vía de abordaje femoral derecha, y llamaba la atención que a la hora de ubicar el catéter en el seno coronario, este quedaba muy elevado. Inicialmente se pensó que era una rama del mismo. En cuanto al registro, los catéteres de lo que es el seno coronario llamaba la atención, la simultaneidad de los mismos. Fue muy difícil. Hubo que ampliar el sensado y usar voltajes altos para obtener la captura de los mismos. También llamaba la atención la poca diferencia de tiempo entre la estimulación auricular y el sensado de lo que es el seno coronario. Iván, ¿querés agregar algo? Claro. En cuanto al protocolo de inducción de arritmia con un extraestímulo y dos extraestímulos, el único resultado que se obtuvo parcial fue con un extraestímulo en donde se obtuvo este registro. No. Sí, llama la atención que sí. Se metió en el ventrículo. Sí. Por eso, bueno, no hay electrogramas auriculares derechos. Bueno. Bien, a modo de resumen, hasta ahora durante el estudio lo que se encontró es que los tiempos de conducción eran conservados, y en cuanto al seno coronario, la activación auricular con escasa diferencia entre los dipolos, bueno, los electrogramas de baja amplitud y la estimulación auricular desde el seno coronario con requerimiento de mayor amplitud de la habitual.
Ahí se decide iniciar una infusión de isoproterenol y mientras tanto seguir evaluando tiempos de conducción. Con estimulación ventricular. Acá llamaba la atención que el catéter, el electrograma del seno coronario medio parecía activarse antes que el resto. Ya con infusión de isoproterenol, la paciente incrementa su frecuencia cardíaca y ahí se decide reubicar el catéter del seno coronario con secuencia de activación y sensado habitual y retirar el catéter del ápex del ventrículo derecho al GIS. En ese momento presenta latidos de ritmo de la unión y se obtiene este registro. ¿Qué frecuencia van las auriculares? 236. ¿Y las derivaciones qué son? Los electrogramas de superficie. ¿Qué son? El electrocardiograma de superficie. B1. Ajá. Sí. Ah, en área de GIS. Claro. Claro. La verdad que acá el electrocardiograma parece un poco más útil que lo intracavitario, porque la P al ser positiva en D2, ahí ya plantea todo un escenario de taquicardia auricular, más que algo que esté activándose de abajo arriba. El tercer canal es el D3 y la B1 ligeramente con la pesca imperceptible, puede ser ligeramente negativa o plana ahí. Y con los calipers la activación de los senos, del seno coronario y del GIS, ¿qué parece? ¿Precoz? Los RR eran... Los PP son irregulares y los RR regulares. Sí. En ese caso uno tendría que pensar que es un ritmo hisiano. Por el isoproterenol, 400, ¿cuánto? Sí, no es una frecuencia de 140 latidos por minuto. Y viene de arriba para abajo, así que puede ser tranquilamente sinusal y tener un jet, un ritmo hisiano. Está disociado. Está disociado. Sí, 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 sí. Porque es raro que la frecuencia del ventrículo es aproximadamente, si es la otra es 140, es 70 por minuto. Sí. La última P y la antepenúltima P en el electrograma, el de abajo de todos, que es el proximal GIS, la activación auricular es distinta al que está entre medio y parece que la activación no es igual entre una que es el GIS precoz y el otro la activación es distinta en el seno también.
no parece ser la misma activación auricular siempre, que se ve en el electrograma, los electrogramas de abajo y también en el GIS. El estudio se había hecho bajo sedación y en ese momento se decide administrar 1 miligramo de atropina para quitar del medio todo lo colinérgico. Y se retira el catéter del GIS hasta la aurícula derecha y después de 12 minutos cambia el registro a este. Cambió la secuencia. Regularizó. ¿Es regular? Claro, la acción que se tomó fue retirar el catéter del GIS a aurícula derecha. Tienen una secuencia diferente. Igual. Poner la anterior. Sí. Yo creo que estaba disociado. La P en el tercero está ahí, en el otro está afuera. Sí. Bueno, en ese momento también se retiran los catéteres del seno coronario y 21 minutos después de esa maniobra se toma este nuevo registro. En ese momento también se termina de retirar el catéter de aurícula derecha y 31 minutos después del inicio volvió a tener conducción 1 a 1 a 140 latidos por minuto. Sí. Ahí se ve. Bueno, ahí sí, se decide que la paciente pase a unidad coronaria y posterior a eso, viendo esos hallazgos, interpretando esto que de Perdón, la dilatación. pero no intentaron sobreestimularla, no intentaron hacer estimulación desde ventrículo para ver cómo era la salida, el encarrilarla desde ventrículo para ver si tenía un encarrilamiento. No intentaron ninguna maniobra de estimulación. No, ahí se decide suspender el estudio. No, pero a veces el encarrilamiento desde ventrículo te permite distinguir entre una taquicardia reentrante nodal, no es el caso aparentemente, una taquicardia auricular o una taquicardia por anómalo. Esto parecería ser una taquicardia auricular, pero porque aparentemente está disociado.
Revisando la bibliografía en cuanto a bloqueos por traumatismo propio del catéter, son muy pocos los reportes de casos que hay. Se produce principalmente en niños. En pediátricos, incluso menores de 1 año, la incidencia llega al 2% de bloqueo intraprocedimiento, pero en adultos es muy poco frecuente. Hay, por ejemplo, un reporte de caso indio en donde sucede esto mismo y la secuencia es la misma. Sacan los catéteres y más o menos lleva el mismo tiempo de recuperación. Y en cuanto a la paciente, recuperó en unidad coronaria y reevaluando todos los datos que teníamos, se pensó en la posibilidad de una vena cava izquierda persistente. Se hizo una angiotomografía para evaluar la misma y justamente la tenía y se puede ver todo el recorrido y cómo llega al seno coronario. Y también reviendo los datos de la paciente, en el ecocardiograma basal tenía dilataciones de cavidades derechas, por lo que se hizo un ecocardiograma transesofágico. Ahí se puede ver cómo esto es un bicavo medio rotado, en donde se puede ver cómo hay flujo desde la aurícula izquierda hasta la vena cava. Y una comunicación interauricular tipo vena cava superior. En cuanto a la disociación auriculoventricular, se interpretó que fue por contusión o contacto mecánico, y en cuanto a su CIA, la conducta sugerida es reparación quirúrgica. ¿Hicieron algo más para esclarecer la arritmia que motivó todo esto? No sé si... Recordemos que el ligamento de Marshall es la involución de la vena cava persistente y que es causa de fibrilación auricular. Nosotros hace poco tuvimos un caso de una paciente que habíamos hecho una ablación de una fibrilación auricular, un aislamiento de venas pulmonares, y en la reablación nos dimos cuenta que tenía una cava persistente y le ablacionamos la boca de la vena cava persistente, con lo cual la paciente no volvió a tener fibrilación auricular hasta el momento. Y bueno, en la reablación vimos que estaban bien aisladas las venas, ¿no? De un caso de un muchacho joven que tiene una vena cava persistente con un seno coronario enorme, no me acuerdo, creo que medía más de 2 centímetros, 3 centímetros, una cosa increíble. Y el detalle era que pasaba un poco lo que le pasaba a usted en el sentido de los catéteres, era medio inmanejable todo. Uno quería ir a la zona septal y el catéter se va indefectiblemente como una tercera cavidad, digamos. Y ese paciente, después revisando algunos datos, tenía una reentrada nodal lenta, una reentrada nodal atípica, y que se explicaba en cierta forma por esa distorsión que provoca en toda la zona nodal, la boca, el seno coronario, todo patológico. Es un caso interesante, tuve la suerte de hacerlo con el doctor Almendral, que vino a hacer uno de sus viajes por acá, y realmente fue notable la ablación que se hizo dentro mismo del seno coronario. No había forma de hacer una ablación sobre la vía lenta porque no había manera, tal como nosotros estamos acostumbrados a la vía lenta, sino que la ablación se hizo dentro del seno coronario y, bueno, por supuesto hubo ritmo unional y el paciente se resolvió. Pero la
manipulación del catéter es realmente medio pesadillesco. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Michael Pelce, soy Fellow de Electrofisiología de la Fundación Favaloro. Vamos a presentar un caso del servicio, una pesadilla. Bueno, la paciente es una paciente mujer de 19 años, antecedentes de cardiopatía congénita, un ductus arterioso persistente, una CB perimembranosa restrictiva, anomalía parcial del retorno venoso de las venas pulmonares derechas, síndrome de cimitarra y un secuestro pulmonar basal derecho. A los 6 meses, primera cirugía, cierre de ductus. A los 3 años de edad, una embolización de las arterias del secuestro pulmonar y se hizo una coronariografía que dio coronarias normales en el origen. Y al momento de la consulta viene derivada por una internación de una taquicardia con descompensación hemodinámica que requirió, a pesar de la edad, una cardioversión eléctrica por descompensación hemodinámica. ¿Sí? Tratamiento por la taquicardia venía con amiodarona, atenolol y espironolactona. Venía con un ecocardiograma en el cual había sido realizado por una cardióloga pediátrica en que demostraba una dilatación severa del ventrículo izquierdo, raro para una cardiopatía congénita de las características que tenía, con una dilatación del ventrículo izquierdo y un deterioro por lo menos moderado de la función, con un movimiento anómalo del septum. A su vez, las cavidades derechas tenían dilatación severa y función severa como era esperable, valvulopatías no más que moderadas, ¿sí? Y lo que tenía era ahí está, un colector en venas pulmonares derechas que descendía a la derecha del corazón, desembocando en la vena cava inferior. Estas son algunas de imágenes del ecocardiograma, en el cual hay ejes cortos, a ver si se ve. Eje cortos, acá, en el cual se ve el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, con el tracto de salida, con un movimiento anormal del septum, que se ve en sístole, una dilatación también de lo que es la arteria acá, arteria pulmonar, y una tercera imagen que está acá y que está acá, que podría ser el colector que ingresaba a la aurícula derecha. Bueno, se deriva para abordar el tratamiento de la taquicardia. Hasta ahí no tenemos más datos que los que les había presentado previamente, ¿sí? Este es no sé si se ve bien, el electrocardiograma de la consulta es el basal. Impresiona que esta es la conducción anterógrada. Esto parece ser la conducción anterógrada. ¿Sí? ¿Sigamos? Bueno, se le pide una resonancia o trae una resonancia cardíaca en la cual se evidencia lo que ya hemos visto previamente, que era la anomalía parcial del retorno venoso, lo que tiene que ver un colector de las venas pulmonares inferiores derechas hacia la cava inferior en la unión con la aurícula derecha, un colector de casi 2 centímetros de ancho. El VI severamente dilatado, pero también con un deterioro severo de la función ventricular, que si antes era de 40 horas de 26, y un severo movimiento asincrónico del septum. Después tenía una imagen de trabeculado que no daba criterio absoluto para un no compacto, una cosa más para la paciente, y lo que ya sabíamos previamente era un severo aumento o dilatación del ventrículo derecho con función por lo menos leve en la resonancia, no severa como en el eco, y sí tenía por hiperflujo, por el cupo EQS y el shunt de izquierda a derecha, una dilatación del tronco de la arteria pulmonar de 34 milímetros. Estas son imágenes en las cuales se ve el ventrículo izquierdo en diástole y en sístole. Acá vemos el movimiento para bajar el septum, o mejor dicho, asincrónico, y acá vemos ese colector que desemboca en lo que es la vena cava inferior hacia la aurícula derecha. Estas son imágenes de cine, en la cual acá se ve el colector que va a empezar ahí, y acá se ve cómo se mueve y el tremendo movimiento asincrónico del septum. Ahí se ve muy bien. ¿Sí? Y a medida que vamos haciendo cortes, acá va a empezar a aparecerse el colector. Bueno, esto es una reconstrucción tridimensional. Acá arriba pueden ver por el cubo lo que es derecha, anterior e inferior, ¿sí? El colector que acá se ve, visto desde atrás, bien de posterior, como la parte superior del pulmón derecho va hacia la aurícula izquierda y la parte inferior va hacia la aurícula derecha. Bueno, lo mismo visto en distintas imágenes.
Se intentó hacer el estudio electrofisiológico de ablación pensando que era una preexcitación y entendiendo que tal vez esa preexcitación generaba tal vez el deterioro, como vamos a ver después al final, de la función ventricular izquierda, pero nos encontramos con esto. Función de ambas venas femorales, introductor, no progresan los catéteres, venografía y ambas femorales por colaterales. Vemos el anillo del operador. Nada. Tuvimos que suspender el procedimiento y reprogramarlo por un acceso por miembros superiores o por cuello, ¿sí? Hicimos un abordaje de yugular anterior con un solo catéter pedido con navegador tridimensional, ¿sí? Este es el electrobasal en el estudio electrofisiológico, ¿sí? Espontáneamente se induce taquicardia que ocurre ese angosto a menor frecuencia, fíjense, la frecuencia era 610, 600, peri 600 de RR, con un solo catéter que nos daba a nivel del septum un BA de 100, no sé si se alcanza a ver ahí, 154 milisegundos, el único catéter que teníamos. ¿Sí? Así que cortó espontáneamente con una extrasístole ventricular y no se decidió nueva inducción, sino hacer un mapeo en anterógrada con una conducción anterógrada del AS, ¿sí? A nivel de la hora que dijo el doctor previamente. Ahí nos dio mejor precocidad, tanto de la vertiente auricular como del vertiente, auricular como del vertiente ventricular. No más de 30 milisegundos, 15, 20, 25, ¿sí? Esto es imagen del navegador, ¿sí? Desde la vertiente auricular. Acá está un oblicuo anterior derecha, un oblicuo anterior izquierda. Hora 9, lateral, ¿sí? Esta es la vertiente ventricular. Se le hizo duplicaciones inicialmente con un catéter 4 milímetros. Se usó no se cortó la preexcitación, se puso vaina de Flectave agilis. Tampoco se pudo. Con un 8 milímetros, tampoco se pudo. ¿Sí? Así que esa es nuestra pesadilla. La paciente, después de 210 minutos de procedimiento, no se pudo cortar la preexcitación. Hay que saber decir que desde que ingresó a nuestro servicio con amiodarona, no volvió a repetir taquicardia, o sea que no parecería ser el problema la taquicardia o que el objetivo principal, sino la disincronía y la posible disincronía como causa de un deterioro severo de la función ventricular, porque no deja de ser una miocardopatía con 26 de FEI. ¿Qué hacer con una paciente así con 19 años? Hay varios reportes en la literatura, ¿sí? En los cuales los haces derechos, septales básicamente, pero también de la pared libre, pueden generar disincronía y generar miocardiopatía inicialmente dilatada o también disfunción ventricular, que generan disincronía, que con ablación mejoran la función ventricular entre 1 día y 17 meses en los reportes de la literatura. Y los Bueno, se usó vaina, se usaron manos expertas, pero bueno, inicialmente se había pensado en crío cuando habíamos hecho el primer abordaje porque parecía septal. Como podíamos poner un solo catéter, decidimos usar mejor un navegador y ver dónde era. Lateral, ya no, la crío no era tan importante en este momento. Se usó sin irrigado, o sea, son catéteres sin irrigado. Lo que nos llamó la atención es, a ver si se puede mostrar en la imagen, es que tal vez sea más epicárdico que endocavitario, como una posibilidad. Y el problema que tenemos, acá está la luz prendida, pero que
lo que da justamente a la localización del haz es esa tercera cámara que está ahí, que es el confluente que está pegado al corazón. Está justo paralelo al anillo tricuspidio entre la aurícula y el ventrículo derecho, que sería la parte dificultosa para un acceso epicárdico también. Se pega. Claro. Bueno, yo creo que las vías estas son las peores para todos los que hacemos vías accesorias. Siempre la dificultad del apoyo, del movimiento. Ya en un paciente sin cardiopatía difícil, con esta dilatación ventricular y el movimiento que tiene, es más complejo todavía. Yo cuando vi las señales, los electrogramas parecían bastante estables, está bien que son 3 latidos, pensé que podía resultar, pero a veces uno está en lugares, a veces uno está apoyado. Yo tengo algún caso anecdótico, podría tranquilamente entrar como una pesadilla de esto también, pero la verdad es que son complejas estas vías, son complejas y con el grado de dilatación ventricular que tienen es más difícil. Hace poco salió un artículo de unos que revisa todo este tema de las vías derechas y sugiere toda esa maniobra de entrada con vaina y con curva para hacerlo del lado ventricular, entrando por la aurícula. Lo que pasa es que, claro, acá vos estás entrando con un solo catéter y desde arriba, o sea que tenés toda una pesadilla en cuanto que no tenés tampoco otro. También tenés un navegador, pero bueno, siempre uno parece que le da la sensación que está como un poco solitario con uno solo. Pero una posibilidad en estas vías es entrar con una vaina a la altura del anillo tricuspidio, entrar con un catéter y darle un giro total de volver de 360 grados y entrar por ese lado del ventricular. Claro, exactamente, porque sería por debajo de la válvula tricúspide. Pero igualmente. Claro, lo que pasa es que al entrar de arriba, todo es más complicado. Sí. Yo personalmente tenemos un caso en el Hospital Argerich donde le hicimos, creo que ya ahora perdí la cuenta, nos hicimos 3 ablaciones donde apenas tocase, aplicás radiofrecuencia, se va la precipitación, pero vuelve. Puedo decir que está al revés. Sí, y a veces estas vías tienen la particularidad de que te cuesta diferenciar la aurícula del ventrículo, está todo muy pegado, tenés que estar haciendo maniobras para ver qué es aurícula y qué es ventrículo. Sí. Claro, acá Ahí se lo ve el tenés, unipolar. ahí realmente lo tenés con precocidad y También es negativo el unipolar. sí, sí, no está continuo. Sí. Tiene Auricular, bueno. Sí, lo que pasa es que la crista está hacia atrás, ¿no? Sería como. Está hacia adelante.
A ver. Topo tiene miocardio. ¿La paciente va a ir a cirugía? Ok. El caso es reciente, tiene 25 días la ablación. Esto es reciente. Sí, de julio. Claro, pero la idea es que se va a hacer quirúrgico. Por eso que Es tiene una de las sobrecarga, posibilidades que tenemos y que ahí, plantear bueno, en Ateneo. quizás no nos gusta mucho decir esto, pero la cirugía quizás que sea la oportunidad para... El problema que tenemos es que hace mucho que no mandamos pacientes a cirugía. Entonces, no, y por otro lado, hay que hacer todo un mapeo en quirófano, que a veces no tenemos, porque los equipos ya están puestos en la sala de electrofisiología y no en el quirófano. No tenemos el elemento para hacer el mapeo. Pero yo creo que este es un caso para cirugía más que para nosotros. Además, siendo un as lateral, no corremos tanto el riesgo de bloquear el nódulo. Entonces, me parece que es una posibilidad que estamos estudiando. No, algo más que quería aportar que puede contribuir a la pesadilla es que hay que tener en cuenta que en esa región pasa el nervio frénico y a veces si uno se entusiasma y hace lesiones muy extensivas puede dañarlo y bueno, tener un problema diafragmático después. Uno de los casos que hice en esta posición, nunca había tenido la experiencia de que al aplicar radiofrecuencia se estimulaba el diafragma y tenía capturas como en un resincronizador cuando uno está viendo si tiene captura del nervio frénico. La radiofrecuencia producía estimulación del nervio frénico y estimulaciones poderosas del diafragma. Así que hay que mapearlo a veces, hacer mapeos de dónde está y marcarlo en el navegador. Una línea que uno hace años, como dijiste, que no se hacen ablaciones quirúrgicas, tampoco el cirujano hace cirugía de Wolf. Yo recuerdo en la época de la argerita, un montón de años atrás, uno de nuestros dos cirujanos fue a Canadá a entrenarse con cirugía de Wolf y cuando volvió fue la explosión de la ablación por catéter. O sea que prácticamente, me acuerdo que hicimos 2 o 3 casos nada más y después nunca más hizo una ablación de un Wolf. Pero realmente el cirujano lo que hace es pelar todo el anillo en forma anatómica, va pelando todo el anillo y cortando todas las conexiones, aún sin tener un mapping muy preciso, o sea, simplemente regionalizándolo y con cuidado lo van haciendo, van pelando el surco tricúspide. ¿Sí? Tal cual. Muchas gracias, doctor. Bueno, mi nombre es Marcelo Córdoba, fellow del Instituto Cardiovascular Adventista. Y bueno, siguiendo la línea de los anteriores casos, nosotros presentamos también un paciente joven de 82 años, un sexo masculino, diagnóstico de miocardiopatía dilatada, isquémico necrótica, bloqueo completo de rama izquierda, el paciente en clase funcional 3, la medicación habitual 50 miligramos de losartán, carvedilol, furosemida 40 miligramos y atorvastatina y aspirina. Antecedentes previos de IAM en el año 91, CRM en el 2003, insuficiencia renal crónica. El paciente estaba en ritmo sinusal,
al momento de la consulta. Tenía un ecodoppler que lo más característico es que estaba bastante dilatado, con un diámetro diastólico del VI de 77, FEI severa, 21%, dilatación de aurícula izquierda y una presión sistólica pulmonar, insuficiencia mitral moderada. En el laboratorio llamaba mucho la atención solamente la insuficiencia renal que tenía, que manejaba valores crónicos de creatinina peri 2. Paciente con indicaciones típicas para un CDI y un resincronizador cardíaco. En abril del 2012 se decide el implante del CDI más resincro y bueno, se encuentra esto. Comento yo, Marcelo, un poquito. Cuando intentamos anular el seno coronario no lo podíamos encontrar, solamente encontrábamos como una pequeña fondo de saco que inyectábamos y inflamos el balón, no podíamos creer que eso sea el seno coronario y buscamos extensivamente e incluso disecamos bastantes zonas del corazón buscando el seno coronario y el seno coronario era eso, no tenía ramas y bueno, entonces ahí uno teorizaba, ¿no, Marcelo? ¿Qué podía ser? Sí, prácticamente paciente con los antecedentes ya descritos, CRM, el implante fue fallido por seno coronario ocluido, que no tenía ramas, como dijo el doctor, prácticamente un fondo de saco. Y esto, bueno, durante la CRM, la canulación del seno, porque en cardioplegia retrógrada puede dañarlo, que aparentemente es lo que pasaba con el paciente. Igualmente la CRM produce adherencias pericárdicas y estenosis de las venas del seno coronario. El implante fue fallido implante por seno coronario fue fallido debido a esto. Entonces la conducta ahora, en estos momentos, ¿qué podríamos hacer? ¿Puedes mostrar la imagen? ¿Cómo interpretaron porque ahí hay dos imágenes. Una es eso que es decir, ¿qué es lo que está por encima, como si fuese la aurícula y la vena pulmonar superior? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo interpretaron eso? Es decir, eso no es una disección del seno coronario. No es el seno coronario tampoco. Puedo decir, es la parte de atrás de la aurícula. Es decir, hubo una ruptura del seno de lo que se disecó. Bien. Hicieron inyecciones con un vein selector también muy finito, tratando de buscar, y eso a veces diseca más. Bueno, entonces ahora la conducta sería prácticamente el electrodo epicárdico por mini toracotomía, o ya sea endocavitario ventricular izquierdo, esto por punción transeptal auricular, por técnica de Jordan, o por septum interventricular, como técnica de Tim Betts, recordando que esto necesita anticoagulación crónica, o his spacing. El paciente que se tenía bastante mala adherencia al tratamiento médico. ¿Qué chasvas tenía el paciente? No es una fibrilación auricular, pero... Sí, bueno, tenía un chasvas alto, por lo menos de 4. Y el tema de prácticamente no estaba fibrilado al momento, no había tenido antecedentes arritmias auriculares, y para insertar el electrodo ventricular, al pensar en una técnica endocavitaria izquierda, había mucha dificultad para que el paciente pueda seguir la anticoagulación. Entonces,
se decide el implante del electrodo por mini toracotomía epicárdico. Estoy igual en abril. Pocos días después del implante hay un aumento progresivo del umbral ventricular con posterior falla de captura. El paciente después de esto evoluciona con 3 internaciones por insuficiencia cardíaca, todas relacionadas con aleteo auricular. En febrero de 2015 se decide la ablación de la aleteo auricular, pero bueno, en sala tenía bloqueo bidireccional espontáneo en el istmo, sin muchos materiales y para hacer un manejo de una ablación de un aleteo atípico, se decide ablación del nodo AB. El paciente posterior a esto persiste con insuficiencia cardíaca, con internaciones. Exactamente, desfibrilador marcapaso. El epicárdico perdió el umbral, aumentó el umbral y perdió la captura. ¿Y ahora la conducta? Luego después de esta falla de captura del epicárdico, de la imposibilidad o el miedo del paciente que tome la anticoagulación, se decide intentar hacer una estimulación bifocal derecha por técnica de Pachón. Al ingresar, venografía, se evidencia la estenosis de la vena subclavia izquierda. Se realiza la venoplastia exitosa para luego tratar de insertar el electrodo en tracto de salida del VD. El implante es exitoso del electrodo en tracto de salida de VD con buenos umbrales. Prácticamente ya tenía el marcapaso CDI previamente. Y posterior para hacer la calibración, todo fue electrocardiográficamente. Esta es una estimulación apical solo por el catéter de VD, VD apical. El QRS es ancho, con un eje inferior, QRS de 200 milisegundos. Se hizo la estimulación solo del electrodo de tracto de salida del VD, también con un QRS de 200 milisegundos. Y en la estimulación bifocal, haciendo en el resincronizador un VI-VD, VI siendo el electrodo en tracto de salida, con 20 milisegundos de diferencia se logró un QRS de 160 milisegundos, que tenemos en el electrocardiograma en esta foto. Para comparar un poquito, en la derivación de dos, la estimulación apical, la estimulación del tracto de salida y la estimulación bifocal. La evolución del paciente fue bastante buena, actualmente 90 años. Tuvo mejoría de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y de la clase funcional. No repitió internaciones. En el eco Doppler se ve que aumentó en 3-4 puntos la fracción de eyección. Y bueno, prácticamente la dilatación de cavidades izquierdas sigue más o menos igual. Pero el paciente mejoró en el QL. No, como comentario, realmente hoy la estimulación bifocal de Pachón no es una alternativa así muy importante para nosotros. Realmente en este caso funcionó, realmente angostó un poco el QRS, parece que eso de alguna manera sirvió porque el cambio fue dramático, realmente ayudó, pero hoy en día este tipo de estimulación ha sido abandonada, pero en algunos casos podría servir. Realmente la vía transeptal que en nuestro grupo nos gusta mucho, era imposible porque el paciente no tomaba la anticoagulación, hacía lo que quería con el tratamiento de falla cardíaca, de todo. Así que quizás hoy en día la alternativa más ideal sería buscar la estimulación isiana, perisiana, la zona, o buscar alguna zona septal. Pero bueno, en esta sucesión de pesadillas, de problemas del seno coronario, estimulación epicárdica por mini toracotomía, también el acceso que tuvimos, había estenosis de la vena subclavia. Bueno, fue una alternativa a tener en cuenta y sirvió.
pero tampoco tengan en cuenta como que es la panacea, ¿no? Sí, 2. El resincronizador que había visitado hace 2 años. Recuerden que el trabajo de Wang fue el año pasado que se publicó, que es el primer gran trabajo donde en pacientes con indicación de resincronizador se intenta la estimulación isiana o parisiana y el éxito es de un 70%. Sigue un 30% de pacientes que no tienen solución, incluso con el His pacing. Así que hay que buscar tener varias alternativas. Pero sí, si se puede, hay que intentarlo. En este caso sería hoy en día quizás la alternativa más importante. Y si fracasamos, buscaríamos la estimulación bifocal de Pachón, podría ser. Pero bueno, y ahí ya se acaba todo. O septal también, con algunos de estos equipos para guiar el implante. Claro. Y decime, ¿y cómo sincronizaron los tiempos ventrículo derecho? Es decir, ¿tienen algún más menos? ¿Lo movieron? En este caso en particular, nos tomamos muchísimo tiempo buscando el QRS más angosto, nada más. Tenemos los equipos, Lorena Delgado es la que ella se encarga de buscar el BTI aórtico y bueno, y hacer con el SyncroCore, buscar los mejores intervalos, pero en este caso, SystoCore. El SystoCore, buscar, pero en este caso no se lo dimos a Lorena. Solamente hicimos así que en este caso solamente buscamos los intervalos más. Comentarles lo que es el SystoCore. Es un medidor no invasivo de la función cardíaca que mide el periodo proyectivo, el periodo eyectivo y el índice sistólico, y a través de eso calcula la fracción de eyección. O sea, es una manera no invasiva de optimizar los resincros. Sí, se pone un fonocardiograma, una onda de pulso y el electrocardiograma. Y con esas 3 cosas te calcula los intervalos sistólicos. Sí, es muy simple y es muy efectivo, o sea, y está validado, o sea, que sirve como para la optimización independientemente del QRS, ¿no? Sí, sí. Está bueno para ver las pocas diferencias que a veces tenemos en fracción de eyección, porque a veces por eco nos dicen fracción de eyección severa o nos dicen entre 25 y 30%, y para nosotros en un paciente que estamos resincronizando no es lo mismo entre 25 y 30%. O sea, si el paciente tenía 25 y ahora tiene 30%, se ha recuperado. Entonces por eso esto está bueno porque nos da puntos más exactos y bastante confiables hasta ahora por el seguimiento que venimos haciendo. Diana, que tiene más años con esto, y yo hace creo que 3 años más o menos que estamos haciendo el seguimiento de pacientes resincronizados y estamos midiendo pacientes que tienen resincros por seno coronario, resincros endocavitario y creo que alguno también por epicardio, y tenemos resultados confiables.